Para el desarrollo del ocio no solo fueron importantes espacios como este inaugural del Prado Oriental, sino que también fue importante el desarrollo de unos medios de transporte que aseguraran que el pueblo normal, que no tenía carruajes propios, ni luego tenía automóviles a partir del inicio del siglo XX, ¿verdad? Pudiese desplazarse a estos lugares y poder disfrutar allí de una jornada de esparcimiento. Para eso fue importantísimo el desarrollo de las compañías de tranvías. Primero las compañías de tranvía a caballo y posteriormente las compañías de tranvías con tracción eléctrica. Las compañías de tranvía a caballo, ¿verdad? La primera línea de tranvía a caballo se inauguró en la presidencia de Lorenzo Valle, del padre del Pepe Valle, ¿verdad? Y esa primera línea, que fue la línea A, que unía eh, la ciudad con la Villa de la Unión, se inauguró el 25 de mayo de 1868. Esto no es casualidad que esa primera línea haya unido la Montevideo Colorada sitiada durante la Guerra Grande con el centro de los sitiadores blancos en la Villa de la Unión, ¿verdad? Esa primera línea de tranvía como que visualizó la unión de esos dos focos blanquicolorados que estuvieron en el eje de la Guerra Grande y que había terminado muy poquito antes, en el año 51. O sea que eh, este tranvía entonces unía el centro de la ciudad con la Unión y llegaba hasta la curva de Maroñas. Eh, a tenor con el crecimiento de la ciudad, derramándose sobre la bahía hacia el oeste, en 1870 se inaugura la primera línea de tranvía de caballos al Cerro. Este sistema de transporte tuvo su auge durante la presidencia de Juan Iriarte Borda, durante los años 1894 a 1897. En esos años fue cuando se produjo el mayor desarrollo de este medio de transporte. Y curiosamente, en esa época, ¿verdad? También eh, se, mm, se registra la primera huelga de tranviarios en 1895, ¿verdad? Estas huelgas forman parte de los movimientos obreros en favor de la reducción de la jornada de trabajo, que antes de la ley de 1915 va a lograr para muchos sectores de la población, va a lograr la disminución de la jornada, ¿verdad? Y luego a partir de esa fecha se hace para toda la población. Pero bueno, acá nosotros tenemos registrado en 1895 la primera huelga de tranviarios. En los años estos de auge, en el entorno de mediados de la década del 90, para que ustedes tengan idea de cómo se había desarrollado este medio de transporte, existían en el momento 13 empresas de transporte, de tranvías, 13 empresas de tranvías que transportaban la increíble cifra de 17 millones de pasajeros por año, ¿verdad? Para eso empleaban un personal de 1092 trabajadores, tenían 511 coches, 511 vagones, tirados por 3.984 caballos que se distribuían en 14 estaciones ferroviarias. El tranvía a caballos, que fue el primer sistema de circulación que tuvo la ciudad, que se iba ampliando a medida que avanzaba el siglo, funcionó ininterrumpidamente desde 1868 hasta mediados de la década de 1920. Así justamente, el 31 de diciembre de 1925 se realizó el último trayecto de tranvías a caballo. A partir de ahí fueron sustituidos totalmente por el tranvía de tracción eléctrica. El tranvía de tracción eléctrica se origina en dos compañías extranjeras, una de origen inglés, que es la comercial, y otro de origen alemán, que es la transatlántica, que hacia fines de siglo
compran todas esas compañías de tranvías a caballo que habían y se dedican a modernizar este medio de transporte introduciendo la tracción eléctrica, ¿verdad? La primera línea de tranvía eléctrica fue inaugurada por la Compañía de la Comercial entre la Aduana y Pocitos el 19 de noviembre de 1906. Y la Transatlántica inauguró su primera línea de tranvías eléctricos entre la Aduana y el Paso Molino el 2 de junio de 1907. En 1928, la Comercial compró a la Transatlántica y comenzaron un proceso de fusión que culminó en 1933. Finalmente, en 1947, bajo la presidencia de otro Valle, en este caso bajo la presidencia de Luis Valle, que llevó adelante, junto con su antecesor Tomás Berreta, la política de nacionalizaciones por las cuales se condonó la deuda de Gran Bretaña con el Uruguay por motivos de la guerra mundial, ¿verdad? Se creó AMDET, la Administración Municipal de Transporte. En 1951, AMDET comenzó a sustituir los tranvías eléctricos por los famosos trolebuses a los cuales todos viajamos. En abril del 57, el último tranvía eléctrico, que fue el 159, hizo su último trayecto a Belvedere. Y finalmente, entre 1967 y 1974, funcionó con un carácter de monumento histórico, un tranvía eléctrico en la calle Carlos Gardel, que era el número 36. Muy bien, paremos acá y sigamos.